Hermanos y hermanas, César Tuñón les habla en este momento, en esta mañana con intención de, a manera de devocional, compartir con ustedes una anécdota titulada La religión en casa. Y dice así la anécdota, voy a estarla leyendo. Dice, un joven, miembro de una iglesia, fue hallado en un baile público por otro joven no creyente. Al expresarle su extrañeza por tal encuentro, respondiéndole el aludido, he dejado mi religión en casa. Pero lo más probable es que no había dejado nada en casa, porque no poseía nada. La religión que es, según su etimología, unión de alma con Dios, no puede dejarse y tomarse de nuevo. Cuando existe es algo permanente que domina la conciencia y la vida. Cuando leo esta anécdota y veo la circunstancia que se dio, que posible muchos de nosotros vivimos si empezamos a tener experiencia religiosa desde muy temprano, sea porque crecimos en un hogar con orientación religiosa, o si simplemente se nos predicó la palabra y se nos estaba formando, se nos estaba discipulando en cuanto a los caminos del Señor. Puede ser que nos haya ocurrido que estando en ese 3 y 2, en ese crecer, madurar, hayamos sido coqueteados con el deseo de asistir a actividades como baile y demás, ¿no? Cuando pienso en mí mismo, en varias ocasiones de mi adolescencia y otra posteriormente en mi juventud, yo fui sorprendido por hermanos. Uno que se había apartado de los caminos del Señor en un sarao de la escuela secundaria en la que estaba. Y públicamente me recriminó, lo cual me hizo avergonzar. Yo no pude responderle nada. Y la segunda ocasión que ocurrió fue eh, en la universidad, que estando yo por meterme en un baile con una muchacha que me gustaba, pasa un querido amigo mío al cual me dice, Dios te bendiga, César. Y yo quedé, hermano, también igualmente avergonzado. En ninguna de las dos ocasiones hice algún tipo de defensa de lo que estaba haciendo. Simplemente quedé avergonzado. Pero cuando leo esto, pienso muchas veces en la mundanalidad que todavía está en nosotros y en la hipocresía que también no hemos desechado y que por no ejercitar, practicar una vida religiosa verdadera y genuina, nos pasan estas cosas. El joven en mención de esta anécdota, como bien dice el comentario, no había dejado nada porque no poseía nada. No poseía esa unión de alma con Dios. Una de las cosas que circunstancias como esta nos lleva a pensar, estimados amigos y hermanos, es que posiblemente no hayamos nacido de nuevo.
la religión, la comunión con Dios, la creencia en Cristo, el nuevo nacimiento, son asuntos que Dios da y no nos da la potestad de dejarlo en casa u ocultarlo cuando no queremos que los demás noten que somos creyentes, si es que verdaderamente lo somos. Estas cosas que acabo de mencionar son asuntos que, de ser genuinas y verdaderas, quedan permanentemente en el ser de la persona creyente y se notan. Los demás van a notarlo. Con esto que les estoy diciendo, mis estimados hermanos, recuerdo el texto de la Biblia cuando dice que ninguna lámpara se pone debajo de un almud, sino que se pone en el lugar más alto para que alumbre más. Estimados hermanos, en esta mañana, quizás de una manera breve, quiero pedirles que todos nosotros examinemos nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo recomendaba que examinémonos de tal manera que podamos saber si estamos en la fe. Si cuestiones como las mencionadas en esta anécdota y las referidas en mi propia experiencia son del diario acontecer o son dadas con regularidad, semana tras semana, que solamente la religión, la creencia en Dios, la lectura de la Biblia y la oración, la dejo cuando voy a las reuniones públicas y cuando estoy en casa, pero cuando estoy fuera del círculo y ámbito religioso lo abandono, lo dejo y lo oculto, entonces estamos en serios aprietos. Examinemos nuestras vidas. Les pido, estimados oyentes, que hay algo que es parte de nuestro ser, que precisamente es el alma, que puede tener esa conexión con Dios, que puede perderse eternamente. Puede perderse por la eternidad. Yo les pido a ustedes que reflexionen hoy día y acudamos todos de rodillas a la presencia de Dios y pidamos perdón. Oremos. Señor bueno y Padre Celestial, te damos las gracias en este momento porque nos hablas al corazón y nos dices, examínate por si acaso no estás en la fe. Te pido, Dios, que esta anécdota de la religión en casa, que habla de las personas sin religión, que viven sin religión, la persona sin realidad, sin certeza de salvación, viven como eso, personas sin esperanza. Hable a nuestros corazones y nos ayude a saber que pudiendo dejar en nuestra mente la religión en casa o no, Señor, sabemos que de ti no nos podemos ocultar. O sea que estemos en ese momento en una debilidad y flaqueza como creyentes verdaderos o que seamos personas ilusas, que estemos totalmente y sinceramente engañados. Oh Dios Padre, te doy las gracias en esta mañana y te pido perdón por mí. Y te pido también por mis hermanos para que ellos y los oyentes, para que ellos puedan ir a tu presencia también a pedir perdón. Gracias Señor en Cristo Jesús. Amén y amén.